Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo leo otra vez, dice hermanos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quisiera, hermanos, en esta tarde tal vez comenzar una serie de enseñanzas a raíz de unas pláticas que tuvimos allá en Coada. Sentí la necesidad, hermanos, de profundizar un poco sobre esta doctrina con los obreros. Y ya van a ver ustedes que esto es muy importante, hermanos, muy importante. Realmente, hermanos, nosotros debiéramos de ser como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, debiéramos de estar bien capacitados, hermanos, para el ministerio, para realizar aquí en la tierra el ministerio que nuestro Señor Jesucristo realizó. Porque no vamos a hacer nuestro propio ministerio, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer el ministerio que Jesucristo realizó. Dice la palabra que la ley, hermanos, la ley enmarca, hermanos, toda una economía, el tiempo de la ley, Moisés. Pero la gracia, hermanos, es la economía del Nuevo Testamento. Es una dispensación distinta. Economía es una palabra que se usa indistintamente, hermanos, para hablar de dispensación. Pero aquí, hermanos, estamos viendo la economía de la gracia. Imagínense, hermanos, que ustedes y yo vengamos aquí, estemos funcionando en el Nuevo Testamento y seamos siervos de Jesucristo, pastores de la iglesia, por lo tanto, para el Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, hermanos, y que usted y yo, hermanos, no sepamos ni siquiera qué es gracia. Y ni siquiera, y es más, lo peor, hermanos, es que ni siquiera tengamos gracia. Porque la Biblia dice, hermanos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y voy en esta tarde, hermanos, ya van a ver ustedes, hermanos, vamos a demostrar con pruebas que muchos realmente, hermanos, aún viniendo a la iglesia y aún después de tanto tiempo de venir a la iglesia, hermanos, se nota que no han alcanzado la gracia. Cristo es la gracia. Puede ser, hermanos, que algunos, ya, en resumidas cuentas, hermanos, puede ser que alguno ni siquiera haya recibido de veras a Jesucristo como debe de ser. Puede ser que alguien, hermanos, ha simpatizado con una organización. Puede ser, hermanos, que usted simpatice con la letra, con la prédica, con la enseñanza, pero en sí, hermanos, quizás no ha alcanzado usted, hermanos, la profundidad de lo que es Cristo. ¿Qué es realmente Cristo, hermanos? ¿Qué conlleva Cristo? ¿Qué implica Cristo? ¿Qué contiene Cristo? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es realmente la gracia? Porque esto va mucho más allá de la simple comprensión intelectual. Nosotros, hermanos, podemos tener una comprensión, si ustedes quieren, dialéctica de lo que es la gracia, de algunas doctrinas, pero cosa muy diferente, hermanos, es que realmente esto sea vida en medio de nosotros. Si la gracia no es vida en medio de nosotros, tampoco no podemos predicar gracia, hermanos. ¿O ustedes creen, hermanos, que predicar gracia es decir un día, hermanos, hoy vamos a tocar un tema de la gracia, vamos a predicar acerca de la gracia? Hay un montón de líderes religiosos, hermanos, que hoy predican la gracia y realmente no tienen gracia. Predican la gracia y ni siquiera la conocen, ni siquiera han entendido qué es la gracia. Ni siquiera comprenden qué es la gracia, pero hermanos, realmente profundizando acerca de estas cosas, hermanos, sacamos una conclusión. Qué profundo es eso de la gracia, hermanos. Se necesita revelación para entenderlo. No se puede comprender así, hermanos, así llanamente, así a secas. Se necesita la revelación del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, que el apóstol Pablo decía, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni suben en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Jesucristo, hermanos, decía en otra ocasión, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Tal vez, hermanos, usted se puede sorprender como gente muy culta, muy preparada teológicamente hablando, le permanece velado este conocimiento que es tan profundo, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que el mismo Señor fue muy claro en decir, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños, dice. Sí, Padre, porque así te agradó. Como quien dice, hermanos,
no es por capacidad, no es por capacidad intelectiva, digamos, que se puede comprender, no es por conocimiento seglar, no es por habilidad mental, no es, hermanos, por astucia humana. El conocer estas cosas, hermanos, es sencillamente por revelación. Entendamos esto. Comienzo de esta revelación y usted no la entender, y usted no entenderla. Si no hay revelación propia en usted, cada uno de nosotros debe de tener revelación propia para entender, hermanos, las cosas que son profundas, las cosas que pertenecen al Espíritu, las cosas que pertenecen a Dios. Y voy a tratar de explicar un poquito, hermanos. Miren, yo creo que para poder entender esto hay que utilizar una serie de ejemplos y una serie de figuras y un poquito de análisis de lo que está pasando. En un principio, hermanos, cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, Dios, hermanos, no le puso ley. No existió la ley. La ley vino por medio de Moisés, ¿verdad que así dice la Biblia? Antes de Moisés no hubo ley, sino hubo gracia. Pero fíjense, hermanos, de que en la religión realmente ni tienen ley, porque ellos, hermanos, se sacuden la ley, ¿va? Y se sacuden la gracia también. Ellos, hermanos, caen dentro de un régimen extraño, hermanos, extraño. Realmente, hermanos, el mundo de la religión es un mundo muy extraño, es un mundo de libertinaje. Dice el apóstol Judas: han entrado hombres impíos a la iglesia que su trabajo es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y niegan con esto a Dios, el único soberano, y a Jesucristo. Quiere decir, hermano, de que siempre han habido la intromisión de este tipo de líderes. Arrastrado, hermanos, no la mente de uno, sino la mente de miles, hermanos, a creer sus mismas torpezas. Eso ha existido, hermanos, siempre. Desde tiempos antiguos ha existido eso, hermanos. Que han tratado, hermanos, miren, de meter ideas torcidas de lo que es la gracia. Pero ya van a ver ustedes, hermanos, vamos a hacer una explicación. Eso compartía casualmente en esta enseñanza que les decía. Hay una forma muy sencilla de entender lo que es ley y gracia. La ley funciona así. Para que la ley tenga valor, funciona así: mandamientos y castigos. La gracia funciona así: advertencias y consecuencias. Los dejo que reflexionen un poquito sobre lo que estoy poniendo ahí, a ver si ustedes comprenden qué es lo que queremos decir. Ya van a ver ustedes, hermanos, que la religión no plantea así la gracia. Jamás. Ustedes no van a oír ese planteamiento de la gracia así. No lo van a ver. Ahora la ley sí, yo creo que la ley sí, todo el mundo sabe que así funciona la ley, ¿va? En la ley, hermanos, vienen los mandamientos en tablas de piedra, y el que la viola, ¿qué dice? Muere irremisiblemente, muere, tiene que ser apedreado. Entonces, hermanos, quiere decir que está el mandamiento y está el castigo. Bajo la gracia, hermanos, funciona, hermanos, no mandamientos, funcionan advertencias. El apóstol Pablo, hermanos, en esta ocasión, tratando de él ubicarse, hermanos, dentro de la gracia, a pesar de que a Pablo, hermanos, a Pablo le tocó casualmente vivir los dos, porque Pablo fue fariseo de fariseos, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que a Pablo le tocó vivir ambas cosas. Qué dicha la de Pablo, hermanos, miren, qué revelación, hermanos, para no solo predicarla, sino vivirla. Tener que vivir en carne propia, hermanos, un aspecto y el otro, como ley, celoso, ¿ah?, y perseguidor de la iglesia. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Como ley, la vivió bien. Y para que se le llamara fariseo de fariseos, quiere decir, hermanos, que él juzgaba hasta a los fariseos. Los fariseos juzgaban al pueblo y les señalaban al pueblo, pero este señalaba a los fariseos. ¿Qué les parece? Eso quiere decir fariseo de fariseos. Como quien dice, si era estricto, ¿verdad?, en cuanto a la ley.
Y sin embargo le tocó a Pablo, hermanos, vivir la gracia y vivirla enteramente y bien, hermanos. Y hasta reprochó a Pedro, que era hipócrita, porque no estaba viviendo la gracia como se debería de vivir, sino cuando estaban los judíos, dice que entonces no se juntaba con los gentiles para evitar la persecución, para evitar la crítica. Y Pablo dice, ¿y qué importa? Como que dice, la gracia, la gracia. Fíjense, hermanos, que es increíble esa radicalidad de Pablo, hermanos, que la tuvo para vivir una ley, la tuvo también para vivir una gracia. Pero yo espero, si hay preguntas, hermanos, por favor, háganlas con toda libertad, porque sí, esto debe de quedarle a usted claro en la conciencia, no solo aquí en la mente, clarísimo. No debe quedar sombra de duda, hermanos, sobre lo que vamos a oír. La ley, hermanos, entonces, se fundamenta en los mandamientos y en el castigo. Vino Moisés, hermanos, y trajo tablas de piedra, y luego el que daba moría. Pero en nuestro Señor Jesucristo, el Señor no trae un montón de mandamientos, aunque en realidad sí lo son, pues, pero esos mandamientos vienen, hermanos, plasmados a manera de advertencias y luego consecuencias. Pero yo les decía, hermanos, que en un principio, antes de que Moisés viniera, realmente había gracia. En el huerto del Edén operaba la gracia, porque Dios toda la vida ha sido un Dios de gracia. Es el mejor régimen que hay. La gracia es el régimen más perfecto que hay, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo realmente lo que hizo, hermanos, Él fue venir a la tierra y, como quien dice, hermanos, venir otra vez no a decir algo nuevo, sino que simplemente, hermanos, Él vino, hermanos, a plasmar lo que ya existía. Yo no doy un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que ha existido desde el principio. O sea, hermanos, que el Señor Jesucristo no vino, como quien dice aquí, a implantar una cosa que nunca supiera nadie. No, que Él vino, hermanos, como quien dice, nada más a renovar, a actualizar, o como quien dice, otra vez a volver a reimplantar lo que estuvo desde el principio, en el origen. Entonces, hermanos, les decía que en el principio, en el huerto del Edén, había gracia. Y voy a ponerles el ejemplo, hermanos. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Viene Dios, hermanos, y le dice a Adán, y ven, hermanos, cómo funciona la gracia. Le dice el Señor a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él ni le tocaréis, porque el día que de él comas, morirás. Le advirtió y le dijo sus consecuencias. ¿Ya entienden lo que es gracia? Eso es gracia. ¿Qué hubiera sido? Ahora apliquemos, hermanos, la ley de Moisés en el mismo mandamiento. Moisés les hubiera dicho, tienen prohibido comer de ese árbol, y el que coma de ese árbol, lo matamos. Hay que matarlo. El que coma de ese árbol, hay que matarlo. En cambio, Dios no dijo así. Vino Dios y dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, ni le tocaréis, porque el día que de él comas, morirás, porque tiene veneno. ¿Ya? Eso tiene veneno, y si comes, te vas a morir. ¿Ya me entienden, hermanos? Quiere decir, hermano, de que no es que Dios mató a Adán. Es que, ¿saben ustedes quién era el árbol de la ciencia del bien y del mal, verdad? El diablo. ¿Y comer de él qué significa? Suicidarse, morirse, matarse él solo. Dios lo que le hizo a Adán, hermanos, es advertirle lo que le iba a acontecer si comía de un árbol venenoso como era aquel. ¿Ya me entienden, hermanos? Eso se llama consecuencia. Entonces, hermanos, el Señor Dios le advirtió a Adán y también le hizo conocer, le advirtió también que no comiera y le advirtió acerca de las consecuencias. Pero el hombre, hermanos, a sabienda de estos, comió y murió. Pero eso es gracia, hermanos. Y esa gracia operó, hermanos, a lo largo de toda esa historia hasta Moisés. Hasta Moisés. En Moisés, hermanos, a causa de que las transgresiones ya eran muchas, hermanos, fue necesario poner una ley que Dios mismo dice no era buena. Les di leyes que no eran buenas. Dios tuvo que poner leyes rígidas, hermanos, pero yo quiero que me oigan, hermanos. Miren, y eso que quede muy claro, hermanos. Escúchenme muy bien. La ley no salva a nadie. A nadie. La ley no salva. Nunca salvó. Una prueba. Ese pueblo que recibió la ley en el desierto, hermanos, todos ellos murieron, ¿sabían ustedes? Todos ellos quedaron postrados en el desierto. Todos.
Solo 2 se zafaron de ahí y entraron a la tierra prometida. Y estos 2, ¿saben, hermanos, qué necesitaron para entrar en la tierra prometida? Entrar por medio de la gracia, aunque la gracia no había sido predicada, pero siempre ha existido. David, hermanos, vivió bajo la gracia. ¿Sabían ustedes eso? David vivió bajo la gracia. ¿Cuánto amo yo tu ley? Él no necesita, hermanos, que se la impongan porque la ama. Es muy diferente, hermanos. Miren, cuando alguien ama, hermanos, entonces no necesita que se le mande, que se le exija, que se le imponga. ¿Por qué si la ama? Imagínense, hermanos, esto está como que a usted le digan, mire, lo obligamos que de aquí en adelante coma 3 veces al día. Hasta 4 come quizás. Por eso no hay que obligar, ¿verdad? Le gusta comer. No sé si me entienden, hermanos. ¿Cómo le pueden imponer la ley a David, que la ama tanto, hermanos? ¡Cuán preciosa es tu ley! Más que la miel que destila del panal. Solo eso lo dice todo, hermanos. Oigan lo que era la ley para David. Entonces David, hermanos, fue salvo, y tendría que ser así, hermanos, para que él fuese, hermanos, el padre, el antecesor del Cristo, ¿verdad? Por eso es que a Jesucristo se le llama hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Qué dicha, hermanos, para David, que Dios, hermanos, de su descendencia hiciera brotar aquel retoño, aquel renuevo, hermanos, que iba a traer la gracia a las naciones. Pero esto concuerda tanto. Miren, hay tantas cosas que podemos entender, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que David comió de los panes de la proposición y fue sin pecado? ¿Y por qué no murió David? ¿Por qué a otros sí se los juzgó? Pero comer de los panes de la proposición era serio, era violar la ley, hermanos. Y la ley no se puede transgredir. Tendría que haber muerto apedreado David. ¿Y por qué no mataron a David apedreadas? ¿Por qué no murió? ¿Por qué el sacerdote lo toleró? ¿Y por qué, hermanos, David, aparte de eso, hermanos, también cometió la abusivez, hermanos, que se ponía el efod? Si eso solo los sacerdotes. ¿Y por qué David se pone el efod? ¿Y por qué David agarra el urim y el tumín? ¿Y por qué ofrece incienso? ¿Y por qué ofrece sacrificios? ¿Por qué es atrevido David, hermanos? ¿Por qué hace eso cuando él no es sacerdote? Deberían matarlo. Es que David, hermanos, antes que nuestro Señor Jesucristo fue sacerdote, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que no es de la ley, sino es de la gracia. Por eso es que Cristo, hermanos, ejerció el más perfecto sacerdocio de la gracia, que es el de Melquisedec. Melquisedec existió antes de Moisés, ¿o no es así? ¿Verdad? Antes de Moisés existió Melquisedec. Y Melquisedec, hermanos, fue un sacerdote de Salem que pertenecía al tiempo de gracia todavía. Ese era un tiempo de gracia. Y Melquisedec, hermanos, es el más perfecto sacerdote, más que Abraham incluso, hasta quien se tomó la autoridad de bendecir a Abraham. Y David, hermanos, hereda aquel sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, porque es un sacerdocio no de imposición, no de obligación, no de compromiso, no de, bueno, hay que recibir el cargo, sino de amor, le nace, quiere. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Cuando algunos de ustedes, hermanos, vienen a la iglesia y cumplen el trabajo que Dios les ha encomendado y lo hacen ustedes a la fuerza, de mala gana, como sucedió el otro día con ciertos hermanos, hasta los hermanos aquí viniendo a quejar, fíjese, hermano, que el hermano allá, el obrero, dice que ya no hay que salir a evangelizar, que mejor no, pero huyéndole al evangelismo. Da pena, hermanos. Ya cuando uno oye, hermanos, que hasta el mismo obrero, hermanos, le anda escurriendo al evangelismo, al trabajo, hermanos, que se supone que nos deberían nacer, porque dice Pablo, hermanos, si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta necesidad, necesito hacerlo, y ay de mí si no predicar el evangelio. Pero fíjense, hermanos, que algunos hermanos hasta huyendo, viendo buscando cualquier pretexto ahí. No, es que lo que pasa es que hoy parece que va a llover. Bueno, miren, hermanos, hasta el pretexto más inverosímil se anda buscando, hermanos, para tratar de eludir el compromiso de predicar el evangelio. Solo con esto se ve, hermanos, que algunos realmente no han entrado a la gracia, aunque se llamen obreros, hermanos. No han logrado entrar. Cristo no ha entrado, porque si Cristo ya hubiera entrado, vivieran bajo la gracia, hermanos. Y la gracia, hermanos, es cuando nosotros, hermanos, tenemos los compromisos que Dios nos establece, hermanos, pero no son carga para mí. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
No son gravosos. Eso es gracia, hermanos. No sé si me están comprendiendo por dónde voy, hermanos, y qué es la gracia. Entonces, hermanos, en el Evangelio, usted va a encontrar, hermanos, en Moisés encuentra leyes rígidas, así, tajantes. En Cristo, hermanos, usted encuentra muchas advertencias. Decía el apóstol Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es una advertencia a manera de ley, pero es advertencia. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces hay una consecuencia. El amor del Padre no está en él. No dice, se va al infierno. No sé si me entienden, hermanos. ¿Verdad que hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es ley y gracia? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y otra consecuencia, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga eso, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Miren, y podemos encontrar una serie, hermanos, miren, en el Evangelio encontramos una serie de mandamientos, hermanos, dados así a son de advertencias, a son, hermanos, de advertencias y de consecuencias. Y el Señor dice, si alguno hace esto, si alguno, el que haga estas cosas no caerá jamás. El que oye mis palabras y las pone por obra, yo le compararé al hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, tempestades, y su casa fue firme y no cayó. Desen en cuenta, hermano, miren, todo es advertencias y consecuencias. Pero a nosotros nos gusta imponer, ¿verdad? Nos gusta imponer, y a veces hasta se nos van leyesitas de más, ¿verdad? Las que ya nacen de nosotros mismos. Cuando alguien dentro de la iglesia no hace lo que nosotros queremos, ¿verdad? Miren, hermanos, por eso, hermanos, tanto se ha recalcado, y hemos recalcado muchas veces aquí en la iglesia, hermanos, sobre cuando nosotros, hermanos, actuando, hermanos, ya, no sé bajo qué régimen, ¿verdad? Pero cuando empezamos, hermanos, ya hasta nos molestamos, hasta de mal carácter, y hasta ya usted, o como un día pasó con un hermano, como cierta hermana no hizo lo que él quería, pero nada que ver con la Biblia, hermano, nada que ver con los mandamientos de Dios, un capricho personal de él. Como esta hermana no hizo lo que él le aconsejó, le quitó el habla, no la puso en disciplina, pero ya medio la saludaba, ¿sí? Un día vino la hermana aquí y dice, hermano, yo me siento mal. Fíjese que el hermano me dijo la otra vez, pero yo no sentí hacer lo que él me dijo, entonces, pero desde entonces dice que el hermano ya medio me saluda, medio me contesta al saludo, y cuando yo me di cuenta que el otro día llamó a unas hermanas y a mí no me llamó, dijo, para un privilegio, y siempre me había llamado. Era obvio, pues, era tan evidente que estaba teniendo una reacción ya así como de venganza o de reproche. Pero fíjense, hermanos, que desagrada tanto. Créanme, hermanos, que yo oigo estas cosas, hermanos, y decepcionan tanto de algunos hermanos, que se nota, hermanos, que quieren implantar, hermanos, una ley personal. Ya implantan, hermanos, mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que eso hasta lo criticó Pablo en Colosenses? Dice, ¿por qué, hermanos? ¿Acaso estamos bajo la ley para que ustedes se tengan que estar sometiendo a preceptos como no gustes, no toques, no manejes, en conforme a mandamientos y doctrinas de qué dijo? De hombres. Ahí está. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien ya dentro de la misma iglesia quiere estar poniendo un montón de leyesitas, así, esto, el otro. Miren, hermanos, ya se nota, hermanos, que el otro día, hermanos, hasta tuve que hablarle a un hermano obrero, hermanos, porque él hasta quería estar metido en una cocina, diciendo que se iba a cocinar, o échele tanto, hasta recetando ahí en la cocina, que tiene que hacerse metido y sálgase de ahí cuanto antes. Le digo, ¿cuándo me va a ver usted me metió en la cocina aquí en la iglesia? Aquí las hermanas hacen lo que quieran. Total, no es la comida la que nos hace más aceptos delante de Dios, ni porque comamos más seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, que seamos ya de una vez hasta ese extremo, hermano, de querer meterse hasta allá en los oficios de las faldas, ¿verdad? No, hermanos, hasta ahí sí ya no. Miren, hermanos, créanme que algunos obreros han dejado mucho que desear, hermanos, porque hasta en eso se andan metiendo, hermanos. Créanme que dejan mucho que desear, hermanos, así como usted me lo oye. Muchísimo que desear, porque no agarran su papel, y el papel suyo, hermanos, como obrero de Dios debería ser digno. Deberíamos de tener un papel de dignidad, miren, hermanos. Cada cosa en su lugar. Fíjense, hermanos, que saben que el apóstol Pedro dijo, hermanos, que aún hasta servir mesas
hasta ¿cómo se llama? Recoger ofrendas o cosas por el estilo, ya no debería estar en la función de un siervo de Dios, de un pastor. Por eso es que nombraron diáconos, hermanos, para que los ancianos se dediquen, hermanos, a un ministerio más sublime, como es la oración y la palabra, el ministerio de la salvación. Pero imagínense, hermanos, que alguien como pastor, hermanos, metiéndose en cuestiones ahí de hermanas, ahí que así, que hasta alegando ahí por la comida y que cuestiones, no, hombre. Deja muchísimo que desear, hermanos, tanto que desear, mucho. Se salen totalmente de los cánones, hermanos, de los principios de la palabra. Pero sin embargo, hermanos, quiero seguir recalcando en esto, hermanos. Ustedes y yo, hermanos, estamos aquí frente al ministerio gloriosísimo de la gracia. Por eso les digo, hay muchos pastores, hermanos, que ni siquiera saben qué es gracia, porque han eliminado la ley de Moisés, pero tampoco no han entrado en la gracia porque no le dan a la iglesia a las advertencias y las consecuencias, ¿verdad? Sino que ellos interpretan como gracia libertad o... En la religión, hermanos, ¿saben qué es gracia en la religión, hermanos? La ausencia de esto para ellos ya es gracia. Pero sin esto, ¿ah? Esto no existe para ellos, ¿ah? Esto no existe. En la religión, para la religión gracia es simplemente esto, ¿eh? Ahí está, estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Ahí, eso es todo. Eso es la gracia para ellos. Pero para nosotros eso no debe ser gracia, hermanos. Eso es desgracia. Y vaya que sí es desgracia porque no tienen gracia. Pero gracia para nosotros, hermanos, es esto. Miren, hermanos, usted y yo debemos de llevar, hermanos, en nuestra boca las advertencias. Debemos de advertir continuamente. Advertir y profetizar. Les vamos a decir cuáles son las consecuencias. Como me pasó con aquella iglesia a la que iba a predicar yo a Chimaltenango en aquella época, ¿verdad? Esa mujer no es de Dios. Esa mujer, eso que están haciendo no es de Dios. Hagan algo. Gracias, dijeron los líderes ahí. Así me dijeron cuando yo les dije. Y se fueron con una gran soberbia. Yo los paré en la puerta todavía y les digo, miren, yo sé que ustedes no me creen, les dije, miren, les dije, esa mujer que está profetizando ahí no es de Dios. Si ustedes no me oyen, les dije, de la iglesia de ustedes no va a quedar nada, les dije. Se va a deshacer. Miren, hermano, literalmente se cumplió. Se deshizo la iglesia, porque no me creyeron. Pero ahí está, hermanos, ese es el ministerio, eso es gracia. Advertencias y consecuencias. Pero si eso no existe, hermanos, entonces ¿qué hay? Entonces no hay nada, porque solamente hay la cancelación de la ley, pero no existe lo otro. Sí, Giovanni, después Nata. Bueno, Héctor, yo tengo dos dudas. ¿Cuál es la diferencia entre una amenaza y una advertencia? Y la otra es el ejemplo, lo que el Señor Jesucristo siempre hacía en propiciar gracia, como el ejemplo de aquella mujer que iba a hacer, que le encontraron en pleno acto de adulterio, ¿verdad? Porque la ley decía que debía ser apedreada, pero vino él y le dio gracia, ¿verdad? Pero le hizo una advertencia, vete, le dijo, pero no peques más, ¿me? Alguien, hermano Héctor, cuando alguien no aplica esa gracia a los demás, es porque él mismo no tiene esa gracia. Correcto. Sí, porque dice la Biblia, de gracia recibisteis, das de gracia. Quiere decir que cuando alguien no usa gracia para con los demás, obviamente él no la tiene. Es que para poder aplicar gracia hay que tenerla. Ahora sobre tu primera pregunta, ¿qué diferencia hay entre amenaza y advertencia? Realmente, la diferencia es que la amenaza encaja aquí, ¿ve? Porque la amenaza como que lleva implícito un castigo ya definido. La amenaza lleva, porque si no hubiera un castigo, entonces no hay amenaza. Mire, si vuelve a venir tarde aquí mañana, considérese despedido. Eso ya no es, eso no fue tanto una, no es una, podría parecer esto, pero no lo es, ¿verdad? Sino que es una amenaza y es una pena, un castigo. Ahí sí está bien definido. En cambio, en las advertencias y consecuencias, las consecuencias pueden ser a mediano, a largo o a un plazo indeterminado. No se sabe cuándo. Lo que pasa es que las consecuencias se darán en su debida oportunidad, ¿verdad? No es algo tan definido, no es específico. Por ejemplo, dice,
si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero, 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 la pregunta es esta. Si supongamos que a alguien nos diga a nosotros, de plano que el amor de Dios no está en vos porque no tenés, porque amás el mundo. La pregunta es, ¿qué es eso qué siento yo ahorita de castigo? ¿Estoy sintiendo algún dolor? ¿Estoy sintiendo? Si soy una oveja, probablemente lo que puedo hacer es que me dé tristeza pensar en eso, ¿eh? Pero eso me va a hacer entonces dejar de amar al mundo. Si tanta es la tristeza que me va a dar el pensar que el amor del Padre no está en mí, entonces yo voy a dejar de amar al mundo para que el amor de Dios esté en mí. Ahora, pero si yo no oigo la voz de Dios y a pesar de que se me advirtió eso, entonces viene lo otro, el mundo pasa. Y como yo amo el mundo, yo voy a pasar junto con el mundo. Ahí está una consecuencia, ¿eh? Pero se entiende que las consecuencias aquí no son así, digamos, no son a tono amenazante, ¿va? Tal vez pensemos otra cosa. Pensemos, aquí hay un ejemplo muy bonito. Pensemos en Moisés y en Jonás, en Dios y en Jonás. Jonás quería darles gracia a los ninivitas, pero Jonás les quería dar ley, ¿va? Vino el Señor y pensó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los 40 días era obvio. ¿Por qué dar tiempo? Si Dios está pensando en destruir a alguien, ¿para qué darle tiempo? ¿Va? Y otra cosa, ¿para qué avisarle con anterioridad? ¿Va? Obviamente que si a alguien se le advierte de una desgracia futura es para que se prepare o algo. ¿Va? Ahí está ya la gracia, ¿va? Quiere decir que entonces le está haciendo una advertencia y ese periodo de 40 días establece la consecuencia final, ¿va? Si no sucede otra cosa, pero como realmente sucedió. Pero Jonás vino a tono amenazante, ¿va? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiere decir que la frase puede ser la misma, ¿va? Pero lo que enmarca una amenaza es la intención que implica en el corazón, la intención que se está manifestando en el corazón. Luego Jonás se va a una montaña, dice, y se fue a sentar ahí 40 días, esperando fehacientemente que cayera fuego del cielo. Ahí está, ¿verdad? Quiere decir que ahí está la gracia y lo que le iba. Pero a veces dentro de la iglesia nosotros vemos esto. Nosotros a veces cuando alguien no nos hace caso, quisiéramos que inmediatamente le viniera un castigo de Dios, ¿va? Para que, para que reconozca que Dios me llamó a mí, para que se dé cuenta que, ahí está, para que Dios el respaldo de Dios, ¿va? Puros Jonases, ¿va? ¿Y qué tal, hermanos, que si nosotros somos un poquito más, tenemos más gracia? ¿Qué tal si usted piensa no tanto en destruir a los demás? Ojalá. Eso sí, yo voy a decir cosas que sí se van a cumplir. Pero el hecho de que no se cumplan no quiere decir, hermanos, que falló la revelación. No. Tuve una experiencia, hermanos, ahorita en estos días. Un hermano enfermó gravemente. Y vine y tuve la revelación clara y precisa de que iba a morir. Y vine y le dije a su familia, él va a morir. Se los dije así, pero con determinación, él va a morir. Pero fíjense, hermanos, de que sucedió una cosa curiosa, muy curiosa, hermanos. Después yo me fui y me quedé pensando sobre mis palabras. Y vino, hermanos, una visión, y tuve una visión, como al día siguiente. Y me dijo Dios que le iba a otorgar misericordia y lo iba a sanar. Y luego, ese mismo día, en la misma tarde, vi al hermano que estaba enfermo, se me presentó una visión. Mirá, me dijo, fíjate que ya estoy sano, me dijo. Y me dejó un poco perplejo, fíjense, hermanos, créanme, a tal grado que yo le dije a Nata, fíjate vos que tuve una revelación muy extraña. Después de 4 días te la voy a decirle, ahorita no te la puedo decirle. Una revelación muy extraña, le digo. No, ahorita no la comprendo del todo, pero ¿saben qué sucedió, hermanos? Hubieran visto, hermanos, qué arrepentimiento el que se produjo en esa casa. Entonces llorando, a sacar un montón de pecados escondidos, hermanos, ahí. Pero fíjense, hermanos, que yo en mi corazón dije, Señor, amén, si tú me diste eso en revelación, qué bueno sería que tú lo sanes, ¿verdad? ¿Por qué voy a esperar yo que se cumpla lo que dije, ¿verdad? Créanme, hermanos, que por un rato me sentí Jonás. Y dije, pero si voy a estar queriendo que se muera, no, en realidad yo no quiero que se muera.
qué mejor si Dios le otorga misericordia, dije yo. Y efectivamente así sucedió. Se produjo un arrepentimiento y ahí me estaban ya toda la familia, hermanos, llorando y confesando y sacando. Y ahora me cuentan que ya está bien. Y era de morir, hermanos. Créanme, hermanos, que yo creo que es Dios porque iba a dar esta doctrina. Porque qué mejor, hermanos, que uno la experimente en su carne. Tal vez si usted hubiera estado en el caso de Jonás, no lo criticaría, hermanos. Después de ver un pueblo ninivita lleno, pecadorazo, hermanos, malvados, hermanos, hasta donde ya no, y soberbios. Tal vez usted comprendería un poco a Jonás. Tal vez no criticaríamos tan fácilmente a Jonás, ¿verdad? Lo que pasa es que nos cuesta conocer a Dios, ¿verdad? Que Dios es demasiado bueno, hermanos, más de lo que usted se imagina. Más de lo que nos imaginamos. Cuesta entrar en la gracia, nata. Sí, Héctor, mira, la gracia y la ley depende, yo no sé, las cosas son las mismas. Depende cómo uno diga las cosas, entonces. La intención que uno Sí, tenga. la intención. Porque si tu intención es apedrear y no tanto rescatar, ahí está la gracia. Es el caso de la mujer adúltera. El Señor Jesucristo no la quería dar libertinaje a esa mujer, ¿va? No quería el Señor que esa mujer siguiera en las mismas andanadas. Pero vino el Señor y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le advirtió. Acá, pero la ley ya la iban a ajustar, ¿va? En la ley no oye razones. La ley hay un hecho evidente y de una vez al patíbulo, ahí se va, a la muerte. Ya no hay para dónde. Pero viene Jesucristo y todavía se perdona, ¿va? Mientras que no ha habido una oportunidad, ¿va? Héctor, en uno está innato el aplicar la ley. Por ejemplo, David, cuando llegó Natán a decirle acerca de aquel hombre, le dijo la parábola, pero no se la dijo tan parábola, sino como que era realidad, ¿no? Y David inmediatamente, él no sacó gracia, ¿no? Sino sacó la ley. Pues correcto, sí, porque él debió haber analizado un poquito más el caso, ¿verdad? Incluso saber quién era esa mujer también un poquito más, ¿verdad? Pero sin mediar, sin chistar palabra, reaccionó con disque justicia. Eso ha pasado aquí en la iglesia. Algunos hermanos de primas a primera y comienzan a sacar la espada y empiezan a ajustar a diestra a siniestra. ¡Ah! ¡Es el celo de Dios! Aquí vengo con el espíritu de Miqueas. No, y de veras, evidentemente, muchos se han zafado y viven zafados realmente de la verdadera gracia. Sí, Danilo. Hermano Héctor, yo recuerdo que hace poco usted predicaba un mensaje que explicaba de que cuando nosotros hacemos misericordia es cuando más nos identificamos con Dios, con el Espíritu de Dios, y no del otro lado, ¿verdad? Que cuando uno actúa, digamos, con ley o con severidad, uno piensa que eso es lo que Dios quiere, tal vez, ¿verdad? O ese es el Espíritu de Dios, ¿verdad? ¿Usted explicaba bien ese mensaje? Correcto. Cuando Moisés, es que esta es la primera vez que Dios da su carta de presentación, su tarjeta de presentación ante un hombre, es ante Moisés. Es la primera vez que Dios se da a conocer. Y oyó Moisés la voz, Jehová, Jehová, Jehová. No dice, severo, implacable, rígido, que le gusta la justicia. Fíjense que no dijo así. ¿Qué dijo, hermanos? Jehová, 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 misericordioso, clemente y compasivo. Fíjense, tardo para la ira y grande en misericordia. Oigan, hermanos, ¿cuál es? No, hombre, se dio, ¿cómo se llama? Dios, hermanos, se da a conocer su presentación, hermanos, bien, es de tanta bondad, de tanta nobleza. Es bueno, pues, hombre. Yo pienso, hermanos, que de que Dios es bueno no debe quedar pero ni sombra de duda. Realmente, hermanos, Dios es bueno, hermanos. Pero en el sentido total de la palabra, es bueno. ¿Ah? Pero nosotros pensamos que nos identificamos más con Él cuando somos machetones, ¿verdad?
Entonces es cuando creemos que estamos actuando más como profetas de Dios, ¿verdad? Cuando actuamos con severidad y con implacabilidad, entonces es como que sentimos, hoy sí estamos más identificados con su espíritu. Y no es al revés, hermanos. Otorgue gracia. De gracia recibisteis, dice el Señor, ¿va? Y como dice el otro pasaje de Romanos, ¿va? Mira, dice, en lo que tú condenas a otro, en lo que tú juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien no aplica la gracia es porque él mismo no la tiene. Sí, hermano. Sergio. Sí, hermano Héctor, con respecto a la aplicación de justicia, como usted dice, hace ver como que aquel que aplica la justicia en la ley lo hace así como que fuera receta de cocina, ¿va? Automatizado completamente. Ajá, ajá. En cambio, en la aplicación de la justicia, en la gracia, podríamos decir que es bien personalizado y viviendo los factores adyacentes, ¿verdad? Correcto. A mí me viene ahorita a la mente el ejemplo que usted puso en una predicación sobre que habían 3 o 4 hermanos que cometieron la misma falta y que a los 4 se les juzgó diferente. Como que si se les hubiera juzgado a ellos bajo la ley, a los 4 se les fusila, ¿va? Ajá, ajá, pero ajá. como se les juzgó bajo la gracia, Ahí está. estaba diferente la aplicación. Ahí está, correcto. Pues sí, porque es que realmente hay una serie de elementos, ¿va? Y por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, dice, no juzgará por la vista de sus ojos ni por lo que oigan sus oídos, ¿va? Quiere decir que para aplicar la gracia, uno comienza por decir algo. Es tan fácil algo. Si 3 están cometiendo un error y uno les hace una advertencia a los 3, uno se mira quién de los 3 agarra con temor la advertencia y quién nosotros, no, yo no creo que no sé, y viene y toma como que no va a pasar nada. Y solo con eso pero qué tal si uno de los ajusta de primas a primeras, ¿verdad? Ahí está, no pudo haber uno evaluado que alguno de los 3 sí había algo bueno, ¿verdad? Que fue arrastrado en un momento dado, tal vez por la presión de los demás, ¿verdad? No sé quién había levantado la mano. Sí, Mario, después Héctor. Hermano Héctor, es que estoy pensando en el caso de cuando 2 de los discípulos de Jesús pidieron que cayera fuego del cielo en ese momento. Pero viene Jesús y se molesta con sus discípulos, porque ellos quisieron aplicar tal vez en un momento alguna ley, ¿verdad? Pero después los samaritanos sí les tocó que pagar la consecuencia después de no haber dado paso para el maestro en ese. Pero fue algo que se cumplió ya posteriormente como una consecuencia, ¿verdad? Correcto, sí. Pero ahí está, ¿verdad? Pero es obvio, yo diría que nosotros debemos de comprender a los discípulos mientras anduvieron a la par de Jesucristo, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo, otra vez se nos pasa peor la mano, tal vez peor, ¿verdad? Porque no tenían el Espíritu de gracia. Ellos recibieron el Espíritu Santo hasta en el Pentecostés, hasta entonces recibieron el Espíritu de gracia, antes no podían operar de otra forma. ¿Bajo qué espíritu podrían ellos actuar? Aunque el Señor sí los ministraba, ¿verdad? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, ¿va? Entonces sí necesitaban el Espíritu de gracia, sí, Héctor. Sí, hermano Héctor, quise hacerle una pregunta y es si pudiéramos afirmar que la ley lo que persigue es más bien dar una sentencia de castigo y la gracia dar más bien una oportunidad de restauración, porque correcto, pensando en el caso de Acab, ¿verdad? Que Elías fue a dictaminar una sentencia, pero luego Dios le dice que se vaya a retractar, ¿verdad? Porque se había humillado. Ajá, correcto. La pregunta sería esta. ¿Ustedes conocen alguna persona del Antiguo Testamento que se haya salvado por medio de la ley? Ni uno. Realmente la ley nos salva. La ley nos salva. Incluso hay una lógica. Dice Pablo que la ley fue dada para el transgresor. Entonces, si la ley es para el transgresor, ya no es para el salvo entonces. Ajá. La ley se le aplica a los que van a ir a condenación, ¿o no? ¿Sí? La ley se le aplica al que va a ir a la pena de muerte, a la que va a ir a cumplir una sentencia, a él se le aplica la ley, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pero quiere decir que la ley no salva. Es que es imposible, no puede salvar, porque no es esa su función. La función de la ley no es salvar. ¿Sí? ¿Sí, nada? Sí, Héctor, hay una gran obra del diablo entonces, porque a nosotros nos tildan de legalistas, porque vemos de otra manera la gracia, ¿no?
Porque en la gracia nosotros vemos las advertencias y las consecuencias, y por eso nos tildan de legalistas, ¿verdad? Ajá, correcto. Esa es una gran obra del diablo, ¿verdad? En contra de la gracia de Dios. Correcto. Volviendo otra vez a lo mismo, a esto, ¿verdad? Por lo que sucede es que para ellos gracia es la cancelación de esto. Punto. Punto. Eso es todo. En la religión eso es gracia. Gracia es que ahora ya no estamos bajo la ley. ¡Pac, pac! Cancelaron la ley. Pero no, pero aquí esto también está cancelado. Aquí está donde se necesita la revelación, ¿va? Sin revelación no entramos a esto, ¿verdad? Sí, Miguel, no sé quién más sabía. Eric, después. Tal vez quisiera leer ese pasaje que está en Timoteo, ese que hacía cita. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo eso, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ajá, ajá. Es interesante cómo lo describe ahí el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la gracia. Dice, el motivo del mandamiento es despertar un amor nacido de corazón, dice. Ese es ya meter a alguien a la gracia. Sí hay una advertencia, pues, sobre aquella ley, pero que lleva a alguien a que por amor la obedezca. Cumple la ley su trabajo, porque no lo podía hacer. Tenía que llevarnos a Cristo para que el trabajo se hiciera. Ajá, ahí está. Ahora, hay una cuestión, digamos, podemos hablar de ley, de gracia y también de libertinaje, que eso es lo que ha caído la religión realmente. Correcto, correcto. Se sale del, no ni aplica la ley, se sale de la gracia y se pasa al libertinaje. Totalmente. Sí. Ahora pensemos, digamos, en la acción de cada obrero sobre la administración que tiene que dar a un pueblo. El efecto que puede producir alguien que está regido bajo la ley, otro bajo la gracia y otro bajo el libertinaje. O sea, ¿qué efecto puede producir sobre la congregación realmente esa administración, dependiendo de lo que aquel obrero tenga en su mente y en su corazón, ¿verdad? Yo pienso que un obrero debe tener una capacidad de discernir a cada miembro de su iglesia. Ajá. Y dice la Biblia, sé diligencia en conocer el estado de tus ovejas. Y yo pienso que las personas que están bajo la ley y que caminan bajo la ley, hay que tratarlos con severidad. Uh-huh. Porque no van a entender la gracia. Y es que eso es bíblico. Es que yo le decía a Nata hoy casualmente, fíjate, ves, Israel cumple en nosotros una figura. Israel como pueblo cumple una figura de lo que a nosotros nos pasa individualmente. Israel recibió la ley y estuvo mucho tiempo bajo la ley hasta que vino Cristo. Y durante todo ese tiempo vivió bajo la ley y nadie se salvó. Bajo la ley no se salvó nadie. Los que se lograron salvar fueron los que lograron entrar en el espíritu de gracia por revelación, porque en un momento dado hubo cierta lucidez y lograron entrar en esa gracia y ¡pum!, se les abrió una brecha ahí, una puerta, y lograron zafarse del contexto de la ley. Estos entraron allá. Incluso esto como que Dios se los decía a Israel, y se los decía en muchas ocasiones. Después de que pecó, por ejemplo, David, le decía a David, no quieres sacrificio por el pecado, porque los pecados, cualquiera sabe, bueno, pequé, ahora aquí voy con mi sacrificio y ahí estuvo, pues ya arreglé cuentas con Dios. Pero dice David, no quieres sacrificio que yo lo daría, dice. Uh-huh. Entonces, los sacrificios aceptos delante de Dios son el espíritu quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David se dio cuenta que más que un macho cabrío, a Dios le llenaba más ver a alguien humillado y quebrantado. Quiere decir que entró en la gracia. Entró en la gracia, ¿va? Porque se le alumbró, porque se le reveló. Miqueas es otro. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con millares de aceite? ¿Con
el primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por mi pecado. ¿Qué pide Dios de ti? Que te humilles, que hagas misericordia, que te hagas justicia. ¿Cómo recalca Dios entrar en la gracia y no tanto estar fuera del contexto de una ley rígida, de una ley de imposiciones, ¿verdad? Ahora, digamos, pensemos en un obrero que tiene muchas leyes él en su mente, Él mismo tiene muchas que leyes. él las tiene. Sí. ¿Qué efecto va a producir en el pueblo que ministra realmente? Lo va a atemorizar y no le va a dar libertad. Ajá, va a perder libertad. Ahí en esa iglesia no van a haber ni dones del Espíritu Santo, Ajá, porque ajá. existe alguien, hermanos, que tiene ojo crítico, ojo de censura. Generalmente cuando se pone enfrente a un líder que tiene muchas leyesitas, su ojo es muy censurador, tiene mucha censura, mucha crítica, mucho malestar, muchas cosas le molestan a él. Se echa de ver que se molesta por muchas cosas. Eso ya es. Hubo un caso de un obrero que él hablaba en lenguas, él profetizaba, él daba testimonios, él predicaba y todos los demás hermanos estaban en disciplina y para él ninguno era apto para... Creo que ese es el caso típico de alguien que maneja ese principio de la ley, ¿verdad? Correcto. Sí, pues, sí, es cierto, ya me recuerdo. Sí. Todos estaban en disciplina. Sí. Y entonces, ¿y con quién? Y no había nadie. Incluso hasta me recuerdo que le dijimos, y por cierto, ese campo se cerró. Ajá. Se cerró. Un día vino aquí, fulano, atención, fulano, y ya. Y cuando me dijo todo eso, le digo, mire hermano, le digo, usted no sirve para pastor, le dije, porque no puede arreglar a nadie, le dije. Veámoslo de otro punto de vista. ¿A quién arregla? Si David recibió, ¿cuántas muelas recibió? ¿Cuántas? Como 450 muelas, ¿ah? Y los arregló, pues. Y sí, va. Y los arregló y quedaron mejor que nuevos, ¿ah? Claro que guerreros, hombres valientes. Qué trabajo. Es un pastor a todo dar, ¿ah? Esa es la gracia, pero dice la administración de la gracia. Esa es la gracia, ahí está. Ajá. Pero cuando hay un líder, y pienso que aquí mismo se da, en cualquier iglesia donde estemos nosotros al frente, si nosotros tenemos un montón de leyesitas, decimos así, solo, que ya cualquier cosa, y ustedes tienen un espíritu de crítica, y ustedes mismos critican demasiado al pueblo, ustedes mismos coartan la libertad, bloquean la libertad, ahí no hay ni dones, ni evangelismo, nadie se quiere integrar, no brotan muchas cosas. Ajá. Ahí está. Hay temor, dice la Biblia, porque no estáis en esclavitud otra vez para que andéis en temor. Ahí estaba. Y la ley produce esclavitud, porque la ley es látigo, ¿eh? La ley produce esclavitud y la esclavitud produce temor. Y hay reacciones violentas porque la ley produce ira, ¿verdad? También ira. Y por eso es que de repente alguien por ahí ya no aguanta y reexplota. Ajá. Correcto. Miren, este análisis es muy bonito, les dije que es profundo. Es tan profundo y muy interesante. Y el caso de aquel que es libertino, digamos, aquel que se salió de la gracia. Que el obrero, el mismo obrero. El obrero que se pasó al otro lado, que es muy Todos blando, los de la muy- religión son eso. Sí, pues. Todos los de la religión. Esos ahí vienen las patojas con minifalda, se besan allá con los... aquí, y es bravo, de repente es bravucón, y de repente... Pero eso ya está actuando bajo una naturaleza terrena, bajo una naturaleza adámica como cualquier mortal. Si este no tiene ley, entonces no tiene nada, ¿va? Entonces como cualquiera. Sí, pues. Estos son sociedades, son grupos como cualquiera. Ahí la gente va a cantar y todo, pero ¿quién ama a Dios? ¿Quién ama su ley? ¿Quién ama su justicia? ¿Quién ama la santidad? ¿Quién ama el reino? ¿Quién ama el conocimiento de la palabra? No, hombre, eso no existe. ¿Y acaso nosotros no militamos en la religión, pues? Si uno va a jugar fútbol, ahí uno va a buscar tocar música, a ver muchachas, ¿ah? Y cosas por el estilo. Es el mundo, porque eso está peor, es preferible. Por eso es que a veces cuando yo oigo de iglesia, yo digo, yo prefiero los sabáticos, les digo, a los evangélicos. Estos por lo menos tienen ley, pero aquellos no tienen nada. Están un poquito mejor, y incluso te voy a decir algo. Yo no sé por qué, pero no sé si se han dado cuenta ustedes de que dentro de los adventistas hay una reacción bien positiva cuando oyen nuestra doctrina.
Pero es por lo mismo, porque ellos ya tienen esto, digámoslo así, aunque no bien, pues, pero a su manera, pero tienen algo de esto. Y ahora que están oyendo esto, les es más fácil comprender esto. Les es más fácil comprender esto porque ya tienen aquello. Pero el que no tiene esto y quererle hacer entender esto, no cuadra. Por eso es que cuando uno va a la religión a predicar, le lleva a uno a predicar a las campañas, hay que ir con la ley en la mano. Hay que ir con el machete. Sí. Y por eso la gente se asusta. ¡Ah, qué tremendo! Dicen los hermanos, se asusta. Ahí en la religión se asusta cuando lo oyen predicar a uno, porque ahora tiene cachis así de enérgico. Pero es que no puede predicar otra cosa. ¿Cómo les va a predicar de gracia a uno de ellos que están en libertinaje? Hay que predicar machete, ¿no? ¿Sí, hermano? No, Eric. Sí, yo pensando también en el ministerio de Jesucristo, que Él fue quien vino prácticamente a romper ese estado de ley en el que el pueblo ya agobiado no llegaba a Dios, ¿verdad? Sino llegaban a leyes, a ordenanzas, ¿verdad? Y vino Jesucristo con una actitud tan libre, pero en una libertad agradable a Dios, ¿verdad? Y Él, pues, se le notaba en su andar que Él no era apegado a aquellas ordenanzas que agobiaban, sino que Él más bien amaba a Dios en un sentimiento apegado a las Escrituras, no apartándose de ellas, pero viviéndolas como se tenía que vivir. Él decía esto: yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, decía Él, ¿verdad? Y eso era lo que a muchos los turbaba, ¿verdad? Pero lo miraban que no se comportaba como ellos religiosos, ¿verdad? Ahí sí que realmente legales, ¿verdad? Pero no tenían libertad para poder servir a Dios sin tener que estar amarrados a ciertas ordenanzas que los hacían estar como esclavos, ¿verdad? Correcto. Jesucristo era libre, ¿verdad? Correcto. Y él afirmó lo que nosotros estamos afirmando ahorita, el Señor nos está mostrando, ¿verdad? Que ciertamente nosotros no hemos hecho desaparecer la ley, sino la estamos, como que se está imprimiendo dentro de nosotros, ¿verdad? Así es. Y ya no es una carga, sino que es parte de nosotros y hasta es algo agradable, ¿verdad? Bien interesante el sentimiento de Jesucristo, que sí tuvo que romper una brecha fuerte. Héctor, ¿será que eso es parte, digamos, del símbolo del velo que se rasgó? Correcto, así es. ¿Verdad? Así es. Porque así ya es. tuvimos un acceso a Dios, ya no bajo una ley, sino bajo una vida espiritual. No sé cómo explicar esto. Y es que lo que pasa es que el traslado de la ley a la gracia es algo que está simbolizado en un montón de cosas. Se hace evidente en un montón de cosas. Eso está como por decir algo. Supóngase que nosotros dijéramos: hermanos, el que venga tarde a la próxima reunión de obreros, 40 quetzales de multa. ¿Ah? Y si no la paga, ya no entra aquí. Algunos sentirían: ¡hala, qué duro! Pero qué tal que usted viniera, ¿qué enseñanza irá a ver hoy? Y estaba con aquello porque algo que le gusta, necesitará esa ley. Es lo mismo, ¿verdad? El compromiso aquí es el mismo, lo único es que cuando alguien no ama aquello, entonces necesita coerción. Pero cuando uno ama algo, no necesita. Y aunque existiera esa ley, y supóngase que se diga 40 quetzales de multa, está bien, dice. Total, como yo vengo temprano. Como yo siempre vengo temprano, no le molesta, ¿ah? ¿Ah? Está bien que le caiga a aquellos, dice. ¿Ah? Y usted se siente bien que le caiga a otro, ¿da? Porque usted está cumpliendo. Ahí está. Eso es casualmente, ¿va? La ley fue para el transgresor, no hay para dónde. En cambio, para el que ama, feliz se siente de identificarse con esto, ¿verdad? Sí, hermano. No, allá el hermano había pedido, allá primero, hermano. Aquí, el hermano. Hermano Héctor, yo solo tenía una pregunta. Digamos en el libertinaje, pues, ¿verdad? La ley no funciona, ¿verdad? No tiene efectos. Pero en la gracia yo me pregunto, la gracia lleva implícita el celo, ¿verdad? Y celo y ley son diferentes, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay celo en la ley y hay celo en la gracia, ¿verdad? El celo es algo general. Se puede aplicar en la ley y se puede aplicar en la gracia. Pero hay un ejemplo para entender qué es eso de libertad y libertinaje. Dice Pablo, dice el apóstol Pedro: hermanos, a libertad fuisteis llamados. Esa es gracia.
Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. Eso es libertinaje. Ahí está. Está bien, ¿verdad? Tenemos libertad, pero no es libertad para hacer lo malo, ¿va? No es cancelación de esto, ¿va? Ahí creo que se entiende muy bien, ¿verdad? A libertad fuiste llamados, solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne. Ahí está. Sí, hermano. Sí, estoy recordando que hablando del cumplimiento de la ley, cuando se le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante, Él refirió el amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo dice, amarás a tu prójimo. Pero estaba leyendo ahora aquí en San Mateo 7, verso 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Ahora el verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, esto nos vuelve a referir a que debemos de amar, debemos de servir, y ahí está el cumplimiento de la ley. Ajá, ajá. O sea, la sabiduría, como Dios nos dice a nosotros que Él no vino a abrogar la ley, sino que a que se cumpliera amando y sirviendo. ¿Sí ves? Y esto es la gracia también. Sí, correcto. Pero eso, digamos, eso me lo aplico yo solito, ¿eh? Pero en el momento en que yo se lo aplico a otro y se lo exijo, entonces ya no es gracia, sino que ya vuelve a ser ley otra vez, ¿verdad? Es que ahí está la cosa, ¿eh? Que eso está bien que yo lo oiga para mis adentros, ¿verdad? Es para mí, ¿verdad? Yo oigo eso y yo digo, sí, yo entiendo eso. Pero en el momento en que yo ya le impongo eso a otro, es que, hermano, usted tiene que servir, ¿verdad? Porque para eso vino Cristo. Eso ya tiene una imposición, ¿verdad? Entonces vuelve a ser una nueva forma de ley, ¿verdad? Un nuevo estilo de ley, digámoslo así, ¿verdad? Pero porque ya no he nacido de corazón limpio, es que tiene que nacer. Es que lo importante es hacer nacer. Donde hay amor, nacen buenas cosas, ¿verdad? Nacen sentimientos, nace el servicio. Y yo pienso que sin amor no hay servicio, sin amor no hay prédica, sin amor no hay entrega. No cabe duda que el amor está por encima de todo. Y el amor, pienso que sublimiza la gracia. La gracia se hace sublime por el amor. Porque cuando nosotros amamos, entonces es fácil. Servimos, nos sacrificamos, hacemos, damos, nos desprendemos. El amor hace eso. No son gravosos, pero así hay amor, ¿va? Pero si uno no ama, cualquier cosa se le vuelve una carga pesada. Sí, hermanos, ¿sí? Allá está. Padre, ¿verdad? Como que al entrar en un amor verdadero hubiera una confianza de padre a hijo, en el cual yo amo a mi padre y quiero hacer lo que él dice por el amor que le tengo. Ahora, como quien diga, es que mi papá dijo que hiciera eso porque eso es bueno, ¿ah? O sea, yo le creo a Dios por ese amor que le tengo y hay una confianza. Esa expresión que explicaba, como quien dice papá, es una forma cariñosa en la cual hay una plena confianza en que el Padre quiere algo bueno para mí, ¿va? Entonces esa confianza hace que yo pueda tener una obediencia hacia los mandamientos de mi Padre, pero no en base a una ley impuesta por Él, sino que simplemente porque Él dice que es bueno, ¿va? Y si Él dice que es bueno, yo creo que es bueno, ¿va? O sea, me complazco en aquello en que Él dice que es bueno, ¿ah? O sea, hay reciprocidad de pensamiento, reciprocidad de actitudes. No sé si lo interpreto bien así, hermano Héctor. Sí, correcto. Realmente la gracia encierra muchas cosas, ¿ah? Hay una serie de elementos que conllevan la gracia. Eso, el hecho de ser adoptado, de ser reconocido por Dios, ¿ah? Pero... sí, no sé si había algo más. Únicamente la idea es de que de alguna manera es entrar en una confianza con Dios, ¿verdad? En la cual aceptamos los mandamientos de Dios tal y cual Él los está dando, porque sabemos que son correctos. O sea, tenemos la seguridad como que mi Padre no me va a engañar, ¿verdad? Como que todo lo que Él dice es bueno, que todo lo que Él dice es en beneficio mío, pues, ¿verdad? No sé
si se interpreta así, hermano. Bien, correcto, sí. El apóstol Pablo decía que la gracia que a su debido tiempo dice que se manifestó la gracia de Dios nuestro Salvador, dice. Y la gracia de Dios se manifestó, dice, enseñándonos, dice, la gracia nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? Quiere decir que la gracia a uno le enseña un montón de cosas. Yo pienso que lo peor que puede pasar aquí, digamos, dentro de nosotros, hermanos, es cuando alguien no tiene gracia. Porque cuando no tiene gracia, él a sí mismo él mismo es severo consigo mismo. Se impone leyes a sí mismo y obviamente se las impone a los demás, ¿verdad? Pero lo que decía Miguel, lo que platicamos hace rato respecto a la pregunta de Miguel, ¿verdad? Realmente cuando alguien, hermanos, viene al frente y tiene un montón de leyes y se nota que no ha entrado en la gracia y que no ha logrado entrar en la gracia, se ve que él atemoriza al pueblo y están ahí muchos hasta con temor de él, ¿verdad? Y causa temor, su presencia causa temor, ministra temor. Y entonces, ¿qué sucede dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, hermanos, miren, la mejor señal de que hay temor, y seamos honestos y reconozcámoslo, ¿eh? Es cuando no hay dones. Escasean los dones del Espíritu Santo, hay temor. La gente tiene hasta temor, tiene de usar un don, tiene temor de ser criticado, exhortado, o qué sé yo, o echado de menos. Hay mucha ley, no se está manifestando una gracia. Aquí hay varias preguntas, aquí vamos a comenzar con el hermano Héctor y después vamos a agarrar por allá. Hermano Héctor, usted hablaba con respecto que si alguien sirve y hace la voluntad de Dios es por amor y no cuesta. Para llegar a tener ese amor, hermano Héctor, es donde uno llega a entender el sacrificio que Dios hizo por uno para poder amar, o cómo podré amar. Tiene que haber un efecto de aquello. ¿Será que es el que yo tenga el gran valor que Dios hizo por mí? Sí, así es. Uno no puede amar lo que no conoce. Por eso mientras más Pablo le conocía, decía, el amor de Cristo me constriñe. Cada vez que Pablo profundizaba más en el conocimiento del Cristo, dice, y llegar a conocer al Cristo por el conocimiento de Cristo, dice. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un conocimiento muy somero de Cristo y no sabemos realmente qué es lo que Él ha hecho por nosotros y cuál fue su gran amor, ¿va? Entonces no amamos, no entendemos qué hizo por nosotros, ¿va? ¿Y cómo llegaríamos, hermano Héctor, a llegar a entender eso? Porque uno puede ponerse en su mente y decir, bueno, Jesucristo murió y su amor fue para nosotros grande, por uno ver el sacrificio así superficial. Pero llegarlo a entender de corazón, hermano Héctor, sí, entiendo. Lo que pasa es que así lo dice la religión también, ¿va? Y hasta lo cantan, ¿va? Oh, qué amor, sublime amor, dice la religión, ¿va? La pregunta es que no basta, no es la repetición. El Señor Jesucristo dio algo muy personal, escudriñad las Escrituras. Si alguien no escudriña las Escrituras, mi pregunta es, ¿y por dónde quiere que le venga la revelación? Si la revelación tiene como base un conocimiento. Por ejemplo, Dios a mí me da revelación, pero es porque yo leo las Escrituras y las escudriño, ¿verdad? Sobre eso ya viene la revelación, ¿va? Pero no va a venir la revelación del aire. Es más, yo me recuerdo que hace algún tiempo se llamó a los hermanos que hablan lenguas, y ya deberíamos de hacerlo otra vez, hay que hacerlo, con los hermanos que interpretan lenguas en la iglesia. Y si un hermano que viene a la iglesia e interpreta lengua no tiene conocimiento bíblico o no lee las Escrituras, hay que decir que mejor se abstenga de profetizar. Va a hablar superficialidades, ¿va? Va a hablar a cosas inconsistentes, sin peso, ¿va? Que no tiene nada, pero necesita una base de oración y de escudriñar para que haya revelación. Si alguien no ora ni escudriña las Escrituras, ¿qué va a profetizar? Pues si de la abundancia del corazón no hay para dónde. Y si el tanque lo tiene vacío, ¿qué va a dar? Pues aire. Sí, hermano, había levantado primero la hermana del hermano allá. Hermano Héctor. Hermano Héctor, disculpe, fíjese que yo siempre tenía una duda aquí en Romanos 1:12, y dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí Pablo, ¿a qué realmente se refiere, hermano Héctor? ¿Cómo en la primera parte? Los que sin ley han... Sí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Correcto, sí. Lo que pasa es que ahí está cabal, eso es importante. Cuando nos establecemos un montón de leyes personales, hagamos a un lado la ley de Moisés, se supone que nosotros ya no creemos en la ley de Moisés para aplicarla hoy a la iglesia, pero podemos tener leyes propias. Si nosotros nos imponemos leyes propias, esas leyes agarran carácter legal, valga la redundancia, y tienen peso de condenación. Porque yo mismo la escribí en el corazón, creé las leyes que no eran buenas. Y entonces esa ley me va a condenar aunque no esté en la Biblia. Pero como yo me la impuse, voy a ser condenado por esa ley. Una ley que yo me impuse a mi conciencia. Por ejemplo, por decir algo, imagínense, hermanos, que alguno de ustedes se haya impuesto como ley. Así, aunque no lo diga, pues, pero usted sí lo está haciendo. Que tiene que ayunar el día lunes y el día viernes. Y usted siente que no puede fallar eso. Y el día que falla, y usted comienza a volverse flojo en cuanto a ya no hacerlo esos días, eso le puede condenar. No era ley, pero ¿para qué se la impuso? ¿Ah? Ahí está. Quiere decir que nosotros deberíamos de entrar bajo la gracia. Y debemos de estar en la gracia. Pero dice, cuando los gentiles que no tienen ley, cuando hacen cosas que son de la ley, aunque no tienen ley, dice, la ley que opera en ellos, dice, esta les juzgará, es la ley de sus conciencias, dice. ¿Ah? Así dice Romanos, ¿verdad? No sé cómo lo dice, pero así, algo así. Creo que está en Romanos 2. Aquí está, en el verso 14, estoy leyendo Romanos 2:14, dice, porque cuando los gentiles que tienen ley, ahí estaba, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, cabal, ¿verdad? Cabal, uno se puede poner sus propias leyes, ¿verdad? Son ley para sí mismos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ellos mismos escribieron una nueva ley por ahí, ¿verdad? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. Tremendo, ¿eh? Quiere decir que se arma todo un tribunal ahí en la mente. Y uno mismo se impone leyes, y después cuando uno no las cumple se siente uno pecador. Y ahí está la conciencia y la mente, y la conciencia lo acusa a uno y la mente lo quiere defender a uno. Se arma todo un tribunal ahí adentro. Y uno mismo hasta se puede condenar a uno mismo. Porque la Biblia dice que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Interesante, ¿verdad? Pero miren, este pasaje es muy tremendo. Este pasaje dice, mostrando la obra de la ley, dice, escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. En el día, dicen, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiere decir, hermanos, que cuando en el día del juicio, cuando venga Dios y destape nuestro corazón y destape todo lo que había ahí, a saber cuántos pages se van a abrir ahí dentro de nuestro corazón, un montón de leyes que ni estaban en la Biblia. Ya habíamos hecho nuestros propios pages nosotros ahí, ¿verdad? Ahí teníamos nosotros un montón de leyesitas que nos están condenando, eso nos están cargando el disco duro, ¿no? Y por eso usted no tenía ni paz, siempre todo con luchas y cargado con un montón de leyes que Dios ni las dio. Usted solo se está imponiendo un montón de leyes. No sé si está claro eso. Yo creo, ojalá que Dios nos haga libres. Por eso hay que conocer la gracia del Señor. Y mientras más revelación tenemos, vamos a conocer mejor la gracia del Señor. No sé quién más, si aquí el hermano y después aquí. Amén. Yo me siento muy feliz y contento oyendo esa enseñanza, hermano Héctor, pero yo tenía una pregunta. Dice que leyendo lo que dice el apóstol Pablo, dice él que la gracia le es ocasión para caer en pecado. Dice que sin la ley pues el pecado está muerto. Pero más adelante dice él que la gracia es santa. Yo tengo una duda ahí, hermano Héctor. ¿En qué parte está eso? Es en Romanos 7, pero no es así como lo dice. No, la ley es la santa, dice. Sí, sí. Dice
7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Exactamente, lo que están a entender aquí es que la ley, aunque es buena, pues la ley no es mala, la ley dice cosas verdaderas, pero el trabajo de la ley es resaltar mis pecados, ¿verdad? No quitarlos, ¿verdad? Sino solo resaltarlos, ¿verdad? O sea que el trabajo lo único que hace es resaltar el pecado. Solo para eso sirve la ley, a resaltar el pecado. ¿Sí, Miguel? Se me viene a la mente algo en torno al caso de Jonás y el testimonio que contabas de ese hermano, que no me había quedado, pero realmente Dios en el fondo le quería hacer misericordia a Nínive, pero necesitaba un hombre que tuviera la ley, digamos así, bien puesta, simplemente para hacer resaltar la conciencia de pecado en aquel pueblo, ¿va? Porque si hubiera sido otro tipo de mensaje, por ejemplo, miren, arrepiéntanse, porque si no, no va a hacer que algo más liviano no le hubiera producido ese efecto, ¿va? Que fue lo que te pasó con la familia de ese hermano, que les pusiste una ley, les dijiste algo, y eso les hizo resaltar el pecado, y afloró, y después vino la gracia. Ahí está, ¿ya? Correcto, así es. Yo pienso que es así. Lo que pasa es que, digámoslo así, Jonás le fue útil a Dios, porque Dios lo quería así de todas maneras. Porque si Dios no hubiera querido a Jonás, ¿qué le cuesta a Dios levantarse a otro más blandito? ¿No? Pues sí. ¿Va? Si Dios tiene, ¿a quién no le puede hacer Dios hablar? ¿Va? Sí, pues, y en determinado momento a uno lo puede hacer actuar Dios, pero puede ser un momento circunstancial, digamos una cuestión muy especial, solamente para producir pues para que de pecado, para que alguien hubiera realmente un temor de arrepentimiento. Entonces, por eso dice la ley es buena y produce un efecto como de muerte. Correcto. Que hace resaltar el resaltó pecado. todo el pecado. Entonces, al verse aquí el pecado ahí tan negro, entonces, porque a la hora que hubiera una sentencia, ya se dieron cuenta que eran malos, ¿verdad? Tal vez ellos no pensaron que eran tan malos hasta que esto sea como que venga de repente una profecía. A ti te digo, fulano de tal, y hasta menciona el nombre de la profecía. Tus maldades han sido muchas y han subido hasta el cielo. Prepárate porque vas a morir. Y tal vez no pensabas que eran tan negros tus pecados, ¿no? Pero entonces sí te diste cuenta que sí eran malos lo que ahí estás vas haciendo. de rodillas. Ahí pasas de rodillas haciendo penitencia. Llorando. Y viene Dios y dice, está bueno, pues no te hagas pena. Eso quería que te arrepintieras. Pues sí. No lo vas a hacer, pues. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está, correcto. Sí. No sé si hermano Lolo, después hermano Juan. Yo creo que solo aquí vamos a ir terminando ya, hermano, para dejar el tiempo porque nos ha avanzado un poco. Sí, hermano Lolo. Sí, hermano Héctor. Me llama la atención algo que usted compartía hace un rato acerca del verdadero amor. Dice un pasaje, el principio, dice, de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová, dice. Pero me llama la atención que en otra parte habla acerca del verdadero amor, que dice, el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, dice. No sé si pudiera explicar acerca de esto, hermano. Sí, es que lo que sucede es que el temor, la palabra temor, aunque en español es la misma, la raíz en griego es otra, no es el mismo temor. O sea que el temor que habla en el libro de Proverbios, donde dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la palabra temor ahí se traduce respeto. En cambio, en este otro se traduce miedo. O sea que en la primera parte donde dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, esa palabra temor significa dos cosas, respeto, reverencia. Eso significa la palabra en griego, en el hebreo en que fue escrito. En el griego en que fue escrito el otro, el perfecto amor echa fuera el temor, aquí se traduce en miedo. Por eso es que a veces sí necesita una explicación estas cosas, porque sí, uno mira que la palabra es la misma, pero la connotación etimológica es diferente.
Allá significa reverencia, temor, y aquí significa miedo. Sí, amén. No sé quién más, hermano Juan, y ahí terminamos. Sí, hermano Héctor, se decía que a algunos hay que aplicarles la ley. Ahora, tengo una duda, o sea que las advertencias sí tenemos que manejarlas nosotros. Oh, sí, continuamente. O sea que nuestro mensaje tiene que ser de mucha advertencia, pero las advertencias deben de ser como que dice, ¿cómo? No debemos de hacer advertencias así cuadradas, sino que en sí nuestra forma de ser, de actuar, ya es advertiva. Nosotros advertimos ya en nuestra forma, hasta en forma de actuar, de hablar. Quiere decir que la advertencia va implícita hasta aún en nuestra conducta. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo predicamos. Quiere decir que siempre advertimos y estamos hablando de consecuencias. No tanto que tenemos que estarle formulando a la iglesia advertencias así, porque si no, se nos convierte en otro estilo de ley, pero siempre va a ser ley, ¿va? Pero no sé si me comprenden lo que quiero decir, ¿va? Yo pienso que la mejor manera de poder entrar nosotros en esto, es logrando entrar en la verdadera gracia. Y esto otro es un efecto de esto, Al tener la verdadera gracia, esto comienza a tener efecto en mí, sin que yo me lo proponga. Yo ahorita estoy dando como un conocimiento lo que se supone que ya debería de estar sucediendo en nosotros, ¿verdad? No es lo que va a suceder de aquí en adelante. Se supone que ya debería de estar sucediendo en nosotros. Nosotros debiéramos de ser así. Pablo decía Juan, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es muy fácil esto. Cuando una persona ama, es porque él también ha recibido el amor de Dios. Fíjense que si ustedes no han recibido el amor de Dios, les aseguro que ustedes no fácilmente aman a los demás. Para poder amar a los demás se necesita haber recibido el amor de Dios. Para poder darle gracia a los demás, se necesita haber yo recibido la gracia de Dios. Por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia personal. Miren, hermanos, ninguno de nosotros puede decir no he pecado. La Biblia dice que si alguno dice que no peca, le hace al mentiroso. Todos cometemos muchos errores. Pero yo he sido uno, hermanos, que he visto la bondad de Dios para conmigo infinitas veces, hermanos. Muchas veces, hermanos. Muchas veces. Como ustedes no se imaginan. Tanto, hermanos, tanto. He visto su bondad y de repente, hermanos, miren, venir y todavía galardonarme y darme cosas, hermanos, que yo no me creo digno a veces de tenerlas, pero viene y me las da. Y al tenerlas, digo yo, le he caído bien, no sé ni cómo ni por qué. Y entonces, hermanos, a raíz de que yo tengo tanto de eso, porque yo sí creo tenerlo y siento tanto de eso, la doy también. La doy. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando yo comienzo a dar gracia? Le voy a contar algo. No se imagina usted cuán bien me cae Dios a mí, hermanos. Y no se imagina usted, hermanos, cuán bien le cae uno a las demás personas cuando uno tiene gracia. Le cae uno bien a los demás, hermanos. Extrañamente, le cae bien a los demás. Si ahora que estamos en El Salvador sucedió una cosa, un ejemplo, no un testimonio, pero viene al caso. Resulta que estaba hospedado en la casa del hermano Lázaro. Y hay un vecino ahí. Pues en la tarde cuando íbamos a ir al culto, yo salí antes, ellos iban a ir conmigo en el carro. Y yo salí. Y en eso, mi carro, yo lo parqué enfrente, como hay que parquear el carro así enfrente. Y estaba el garage, el vecino tiene un garage para 2 carros ahí. Y la cola del carro yo la dejé metida así un poco así dentro de su garage. Y cuando yo salí, estaba el vecino ahí lavando. Y yo digo, híjole, peor si le tapé la puerta al vecino, dije yo. Entonces yo llegué en la mañana y no había salido de eso todavía. Y cuando yo salí, le digo al vecino, buenos días. Digo, yo creo que le tapé aquí un poco el garage, le dijo, ¿le tapé? No. Digo, pero como él estaba regando su carro, me salpicó todo el carro a mí, va en la parte de atrás. No, y lo que pasa es que, entonces tal vez él pensó como que yo indirectamente le estaba diciendo que porque le puse, entonces me estaba regando mi carro, me lo había salpicado todo. No, es que le salpiqué su carro, me dice. Entonces vino y agarró una faranera y se puso, ahorita se lo voy a limpiar. Y se puso a limpiarme todo el vidrio, se puso a limpiarme la parte de atrás. No se preocupe, le digo, no, viene. Y se lo puse, y total es que se fue por este lado, por el otro. Casi que me está dando un car wash ahí, Pues fíjense que estaba así, en ese momento,
estaba cuando en eso sale la hermana Rosa Esterva, y cuando yo estaba así, parado así en el carro, ya para subirme, arrancado lo tenía, y vio al vecino lavando y limpiándolo todo. Se quedó así, y yo vi esa la expresión del rostro de él, pero no sabía por qué. Hasta abrió la boca de una así, se quedó, pero asustada, se quedó así, y se quedó viendo así, y yo no sabía por qué. En eso me subí, pero como también hay esas calles, es así un poco angosta, y no tenía yo espacio, dije, voy a irme retrocediendo para salir para allá. En eso vino el vecino, aquí se puede meter, me dijo, y me abrió todo el portón, me abrió el garaje, y me metí en el garaje de su casa, y total, muchas gracias, digo, adiós, muy amable. Y la hermana Rosa así, pero yo no sabía por qué. En eso, cuando salimos, me dice la hermana Rosa, la hermano, me dice, no cabe duda que Dios a usted sí que le da gracia, me dice. Mire, hermano, ese hombre es malo, malo, malo. Ni a su mamá le hace un favor, me dice. Es malo, me dice. Hasta me dijo otra expresión que no la digo aquí. Pero así, hermanos, así. Incluso llegó a unirse. Pero dice que estaban asustados, hermanos. ¿Saben por qué cuento este testimonio, hermanos? Lo que pasa, hermanos, es que cuando nos hemos acostumbrado a tener la gracia de Dios, ya chorreamos la gracia de Dios, ¿verdad? Ya hasta la gente que no nos conozca, hermanos, la percibe, la siente. ¿Por qué creen ustedes que David le fue a caer bien, hermanos, allá al príncipe de los filisteos, ¿cómo se llama aquel? Aquis. No, así Aquis, el rey de los filisteos. ¿Por qué le fue a caer bien? ¿Acaso lo conocía? Al contrario, lo conocía porque mataba filisteos. Pero como tiene gracia, hermanos. Ya se dan cuenta de lo que hace la gracia, hermanos. ¿Y qué más no puede hacer la gracia? Con eso, hermanos, ahora, imagínense, hermanos, que si uno le puede llegar a caer bien a gente mala de afuera, ¿cómo no le vamos a caer bien a los que están dentro, hermanos? Cáigale bien a su pueblo, hermanos, hombre. Cáigales bien, hombre. ¿Por qué tiene que caerle usted mal a los hermanos? Caiga bien, pero no por chaquetero ni por salamero. Caiga bien porque tiene gracia. Porque nosotros, nada, aquí, hermanos, no parecemos, hermanos, candidatos a la presidencia, y rianos, contabotas, No estamos pelando los dientes para caer bien, hermanos. Es sencillamente, hermanos, llevando gracia. Hay que tener gracia. Que Dios nos dé gracia, hermanos. Vamos a terminar aquí, le voy a dejar el tiempo. Hermano Eric.